En este video vamos a aprender a utilizar una base NoSQL para Flutter. Vamos a aprender operaciones de crear, vamos a aprender cómo hacer una actualización, cómo hacer una eliminación y mostrar el contenido de una forma súper sencilla. Así que continuamos. Bien, vamos a continuar con nuestro proyecto. Para eso vamos a utilizar todo el contenido aprendido del video pasado. Así que te dejaré el link aquí arriba por si quieres revisarlo. Bien, primero vamos a comenzar con nuestro proyecto. Comenzamos agregando nuestras dependencias. Para eso nos vamos a la estructura raíz de nuestro proyecto y buscamos este archivo, pubspec.yaml. Aquí nos ubicamos en la sección de dependencias y si vemos acá tenemos ya una dependencia incluida. Vamos a agregar otras. Estas nos van a servir para utilizar la base de datos que ya vamos a ver en detalle. Este nos va a servir para ubicar el archivo de la base de datos, el que va a contener la información. Y este nos va a servir para generar IDs de forma automática. Acá es bastante importante guardar nuestros cambios, porque eso va a activar la descarga de estas dependencias para que la podamos utilizar. Si no, podemos ejecutar el comando manualmente. Para eso nos vamos a View, Terminal, y aquí escribimos Flutter pub get. Ahora vamos a crear nuestro primer archivo. Para esto vamos a almacenar nuestras constantes en un archivo que se llame constants.dart, que va a contener este archivo. Va a contener el ID de la tabla, que en este caso el concepto de tabla se maneja como un box en esta base de datos. El ID único de ese box para esa tabla. Y vamos a almacenar también el nombre de esa tabla o de ese box. Ahora vamos a comenzar a definir nuestra base de datos. Para eso creamos una carpeta dentro de Features que se llame Personas. Dentro de Personas una que se llame Data. Y dentro de Data una que se llame Model. Acá vamos a crear nuestro primer objeto de base de datos que se va a llamar persona.hive. ¿Qué vamos a incluir acá? Primero los imports que van relacionados. Uno a la base de datos y el otro a las constantes que acabamos de definir. Luego tenemos que definir el objeto que se va a almacenar, que en este caso sería el equivalente a una tabla. Primero tenemos que definir el ID que vamos a utilizar, que sería único, que es el que definimos en nuestras constantes, y cada uno de esos campos. Acá definimos tipos de datos string, pero pueden ser int, double, num. Está en la documentación cuáles son los tipos de datos que se pueden utilizar y cuál es el correlativo de cada uno de estos campos. Bien, pero para poder utilizar este objeto dentro de nuestra base de datos tenemos que generar un archivo llamado adapter. Ese archivo lo podemos generar de forma automática. Para eso vamos a crear esta línea que se conforma prácticamente del nombre del archivo en el que estamos, que se llama persona-hive. Le agregamos un .g y un .dart. Ahora nos falta agregar nuestra dependencia de desarrollo. ¿Dónde agregamos esa dependencia? Nos vamos siempre al archivo pubspec.yaml y ubicamos esta sección, dev dependencies. Aquí vamos a agregar estas dos líneas y luego de agregarlas guardamos este archivo y nos vamos a nuestra terminal. Si no la ven, se pueden ir a View, Terminal y acá van a escribir este comando. Este comando nos va a generar nuestro adapter. Bien, acá ya finalizó. Recuerden guardar todos los archivos que hemos estado modificando y acá vemos nuestro adapter ya generado. Bien, todo eso está detallado en la documentación como tal de la base de datos. Se las voy a dejar acá abajo en la descripción y aquí está detallado cómo utilizarlo. Bien, nos ubicamos en la carpeta Features, Common, Utils y dentro vamos a crear nuestro archivo controlador de la base de datos. Para esto vamos a agregar estas dependencias y esta sería nuestra implementación. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a inicializar la base de datos. Para eso tenemos que definir el directorio donde va a estar nuestra base de datos, que va a ser el directorio como tal de la aplicación. Ese es el que le definimos a la base de datos. Y luego tenemos que registrar todos nuestros adapters, que sería en este caso el archivo que nosotros generamos. Si se fijan, este se llama Persona Hive Adapter, que fue generado de forma automática, y este lo registra acá. Si no, no le podemos utilizar. Para inicializar nuestra base de datos tenemos que hacer una pequeña modificación en nuestro método main. Si se fijan, acá estamos corriendo una función, pero esta tiene que ser asíncrona para que pueda ejecutarse el método que acabamos de definir.
pero para que pueda inicializarse la base de datos necesitamos agregar esta línea. Esta para que inicialice los componentes de Flutter antes de comenzar a correr la aplicación. Entonces, luego tenemos que agregar nuestra inicialización de la base de datos. Para esto, como es un método estático, no tenemos que crear una instancia y vamos a importar nuestra clase. Ahora ya tenemos lista nuestra base de datos. Ahora nos ubicamos en la carpeta Commons. Dentro vamos a crear una carpeta que se llame Data y dentro de Data vamos a crear una que se llame Services. Ahora vamos a crear un nuevo archivo que va a ser el controlador de nuestra base de datos, que va a ser una clase abstracta. ¿Qué va a tener nuestra clase abstracta? Lo que vimos en la clase pasada. Si tienes alguna duda, te voy a dejar el link acá arriba. Acá utilizamos las operaciones básicas de un CRUD. Ahora nos ubicamos en la carpeta Commons, Utils, y acá vamos a crear un nuevo archivo que nos va a servir para manejar nuestras dependencias. Más adelante vamos a ver una forma de manejarlas más ordenadamente. Bien, lo primero que vamos a agregar son nuestras dependencias, luego vamos a crear nuestra clase y vamos a crear nuestro primer método. En este caso, esta dependencia va a ser la referencia a la tabla del tipo que acabamos de crear. Ya comentábamos que box era el equivalente a una tabla. Entonces prácticamente es como el acceso a esas tablas. Primero tenemos que hacer la verificación de que si esa tabla ya está abierta, mejor dicho, si no está abierta, la va a abrir. Esto la va a abrir con el nombre que nosotros le definimos, que está definido a nivel de constantes, y vamos a definir también la estrategia de compactación. Esto debido a que es una base de datos no relacional y que a medida se van agregando valores o eliminando van quedando los datos sucios. Entonces tiene que haber una forma de limpieza y esta es la forma de limpieza que se ha definido. Luego definimos, en el caso de que ese box ya esté abierto, lo que queremos es retornar esa instancia y retornamos nuestra variable que ha sido asignada. Ahora nos ubicamos en la carpeta personas, data, y acá vamos a crear una nueva carpeta que se llama services. Dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro nuevo archivo que va a ser nuestra implementación del CRUD. Para esto vamos a crear nuestra nueva clase que implementa nuestro servicio. Siempre hay que considerar que hay que hacer las importaciones que necesitemos. Y acá nos está dando error porque tenemos que sobreescribir los métodos que nosotros hemos definido en esta interfaz o en esta clase abstracta. Ahora, para crear nuestra implementación del método insert vamos a utilizar este fragmento de código. Para eso vamos a hacer el import de nuestras dependencias, que serían estas tres, y vamos a hacer una pequeña modificación. Como estamos utilizando la extracción de un valor futuro porque queremos obtener el valor final, nosotros tenemos que ocupar la palabra reservada await y nuestro método tiene que ser asíncrono. Veamos qué hace este código. Primero se obtiene la referencia a nuestra tabla, que en este caso sería nuestro box, que es de personas. Luego se genera un ID. Este ID se le asigna al objeto que vamos a insertar y luego este se va a guardar en nuestro box, que sería nuestra tabla. Pero aquí está haciendo falta una modificación. Si se fijan, esto retorna un valor futuro, entonces tendríamos que agregarle el respectivo await para esperar a que se termine de escribir antes de salir de este método. Ahora vamos a hacer la implementación del método update. Para esto necesitamos la misma modificación, tiene que ser un método asíncrono. Obtenemos la referencia del box y luego hacemos la actualización. En este caso no necesitamos crear el ID porque asumimos que el dato que viene ya tiene su propio ID. Entonces lo extraemos y sobre ese lo modificamos. Ahora vamos a ver el método delete. Tiene una lógica parecida. Vamos a hacer siempre el método asíncrono. Y para esto vamos a retornar un booleano. Prácticamente si se pudo eliminar o no se pudo eliminar. Por eso lo hemos metido en este try catch, que es para manejar la excepción. Obtenemos la referencia al box y acá hacemos un eliminado en base a la llave por la cual se está guardando. Por eso es que se establece el ID. Porque si se fijan, al momento de insertarlo se le está poniendo esta llave.
esta llave es la que sirve para amarrar el registro. Entonces por eso es que para la eliminación se necesita esta llave. Ahora vamos a ver cómo hacer la implementación de una búsqueda. Para eso vamos a analizar este fragmento de código, hacemos esta función asíncrona, obtenemos la referencia a nuestro box y luego utilizamos los filtros. En este caso los filtros son un valor dinámico y nosotros hemos decidido que vamos a mandar un mapa llave valor. Entonces estamos extrayendo el valor de esta llave que se llama nombres y lo estamos guardando en esta variable. Luego vamos a hacer un recorrido a todos los valores de este box y para obtener los valores vamos a acceder a esta variable que se llama values. Este es un iterable donde nosotros con programación funcional podemos obtener el primero que cumpla una condición. Para eso definimos nuestra variable actual y vamos a comparar cada uno de ellos con la variable que nosotros hemos definido como filtro. Si no hay ninguna coincidencia, retorna null. Ahora vamos a ver la implementación de encontrar varios. Para esto vamos a hacer la misma modificación y vamos a analizar el código. Se obtiene la referencia al box. Aquí se simula un delay que prácticamente puede ser, por ejemplo, cuando se conecta la base de datos a internet o hace alguna petición. Esto lo vamos a ver más que todo cuando estemos revisando la parte gráfica. De ahí se ocupan los filtros y sobre esos filtros comenzamos a hacer la búsqueda. Aquí de igual forma accedemos a los valores del box y comenzamos a hacer mediante programación funcional una búsqueda con esta condición, donde el valor actual contenga en la variable nombres el valor que estamos pasando como filtros. Esto lo vamos a retornar como una lista y eso es lo que va a retornar finalmente este método. Ahora ya tenemos nuestro servicio terminado, pero para poder consumirlo tenemos que agregarlo a nuestras dependencias. Para eso vamos a la carpeta utils, a nuestras dependencias y vamos a agregar esa línea. Para esto tenemos que hacer nuestro import y ahora ya podemos utilizar nuestra implementación. Cabe mencionar que esta no es la forma correcta de utilizar estas implementaciones. Siempre tenemos que pasar por una interfaz, pero eso lo vamos a ver más adelante con la inyección de dependencias. Bien, ahora vamos a crear la parte de la interfaz gráfica. Para eso nos vamos a la carpeta Features en Personas. Acá vamos a crear la carpeta UI. Dentro de UI vamos a crear las carpetas Pages y Widgets. Dentro de Pages vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar persona-page.dart. En este vamos a hacer nuestro import m de material y vamos a crear un stateful widget. Ya vamos a ver por qué va a ser un stateful y no un stateless. A este le vamos a poner persona page, que va a ser nuestra página de persona. Bueno, vamos a aprender a utilizar bastantes widgets nuevos. En este caso, nuestro objetivo es crear un botón de agregar, crear una lista con los datos que estamos almacenando en nuestra base de datos y crear los botones tanto de eliminar como de modificar. Primero tenemos que analizar cómo vamos a armar nuestra pantalla. Si tienes alguna duda de lo que vamos a hacer, te dejaré aquí arriba el link para que puedas ver cómo utilizar los componentes column y row. En este caso vamos a utilizar el componente column y vamos a crear dos hijos. Uno va a ser el botón que se va a mostrar en la parte de arriba y luego se va a mostrar la lista con la información. Pero para ir viendo nuestros cambios vamos a hacer una modificación. Esta página la vamos a sustituir por nuestro homepage. Para eso nos vamos a nuestro homepage y lo vamos a sustituir por este valor que sería lista datos, que fue el del video pasado. Lo guardamos y ahora lo vamos a correr con F5. Bien, continuamos. Entonces regresamos a nuestra página que sería persona page. Vamos a crear lo que decíamos, un botón y que abajo esté nuestra lista de contenido. En este caso vamos a agregar un botón de más y vamos a agregarlo de esta forma. Vamos a agregar el widget icon button, le agregamos un botón y una acción. Esta acción la vamos a escribir después. Luego es importante comentar que nosotros tenemos que extraer esta información de la base de datos, que va a ser la lista que nosotros vamos a mostrar. Entonces, para mostrarla, nosotros tenemos que utilizar dentro de nuestras dependencias nuestro servicio. Y dentro de nuestro servicio va a obtener la lista
de valores con estas coincidencias. Así como lo habíamos definido, esto va a devolver un valor futuro que va a ser una lista de personas. Entonces, ¿cómo utilizamos eso? Para eso tenemos un constructor mágico, que prácticamente es para utilizar o para construir en base a un resultado futuro, un widget. Entonces, este se llama Future Builder. Para esto tenemos que pasarle un valor futuro. En este caso, nuestra lista es un valor futuro. Y tenemos que pasarle como parámetro también un builder. Este builder tiene dos parámetros, que sería el contexto y el resultado de lo que va a retornar. En este caso, como nosotros ya tenemos definido que va a retornar una lista de personas Hive y el valor es un async snapshot, eso es lo que le vamos a poner al método. Entonces definimos nuestro método y ahora tenemos que definir cuándo va a finalizar este método. Como decíamos, es un valor futuro, un valor asíncrono, va a terminar después, ¿verdad? Después de la ejecución prácticamente. Entonces nosotros podemos hacer una verificación. Si esta conexión o este valor futuro todavía no se ha terminado o no está en done, queremos mostrar una barrita de progreso, que es este widget. Un widget centrado y vamos a mostrar una barrita de progreso circular. Ok. Pero si tiene datos, vamos a extraer esos datos. Y como esto está envuelto en un async snapshot, la forma en cómo extraer los valores es accediendo a la variable data. Entonces, para eso necesitamos obtener o crear, mejor dicho, la lista de información a partir del valor futuro. Entonces, esto va a retornar una lista de personas, ya vimos. Entonces, cuando retorne esa lista de personas, va a estar en esta variable. Entonces, como habíamos visto en el video pasado, el uso del list builder para crear nuestra lista de datos, ahora ya podemos completar nuestra información con datos reales. El tamaño de la lista de lo que se retornó va a ser el item count o el tamaño de la lista. Y después lo único que nos falta es construir cada uno de los items. Entonces tenemos que pasarle como parámetro la persona que se está construyendo en ese momento. Por eso es un item builder. Y a eso, faltaba el punto y coma, vamos a definir nuestro método. Ya habíamos visto este objeto también que es bastante útil, el listStyle, donde podemos definir cuál va a ser el título, el subtítulo y el trailing. En este caso el título va a ser prácticamente la concatenación del nombre y los apellidos de esta persona, el subtítulo, el documento, y en trailing, que sería al final, vamos a agregar un nuevo botoncito. Ese botoncito va a ser un menú y este menú nos va a mostrar estas opciones. Estas opciones van a ser las de eliminar y las de actualizar. Ya vamos a ver cómo las vamos a definir. En este caso vamos a ocupar un modal button sheet, que es esta definición de esta función, que recibe como parámetro el contexto. Por eso es que lo veníamos arrastrando desde antes. A este le vamos a agregar una elevación para que se vea resaltado. Y vamos a construirlo. En este caso, el builder prácticamente va a ser el objeto que nosotros queremos mostrar. Nosotros vamos a mostrar una lista. Esa lista, que sería un list view, va a tener dos list style. Ya vieron que sí lo ocupamos bastante. Ese list style va a tener al inicio el icono de delete, como título el texto eliminar, y cuando se presione ese list style vamos a hacer la acción de delete. Igualmente la opción de eliminar, de editar, vamos a tener un icono editar, el texto editar y su acción. Bien, pero para que no se muestre expandido en toda la pantalla, este list view tiene esta opción que es shrink wrap, que prácticamente lo que hace es ajustar el tamaño del componente en base a su contenido. Entonces vamos a ver la definición de estas funciones. Tenemos la función de new, la de delete y la de edit. Acá simplemente vamos a hacer uso de los servicios que ya tenemos definidos. En este caso los insert. El insert va a crear una nueva instancia del objeto y le va a establecer estas variables. Tenemos este otro objeto, le va a establecer esa variable y va a crear una variable aleatoria. Esto para diferenciarlo. Y luego vamos a hacer un set state.
¿qué hace este setState? Prácticamente refresca toda la pantalla o todo el widget que se está mostrando. En este caso refrescaría todo el contenido del widget persona page. Esto es porque estamos utilizando un stateful. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un stateless y un stateful. Bien, de igual forma, la opción de eliminado recibe como parámetro la persona que se va a eliminar, se manda a llamar al servicio, se actualiza la pantalla y luego se sale de la opción en la que está. Si se recuerdan, este onDelete está sobre este modal button sheet. Entonces, para cerrarlo, esta sería la instrucción. Esto es prácticamente como que se presione el botón de atrás del celular o como retroceder. De igual forma, para la edición de esta persona se está haciendo una modificación del nombre, que se le está cambiando a esto, se le está poniendo el mismo apellido y se está cambiando su valor aleatorio. Se establece el estado para actualizar la pantalla y luego se cierra el button modal sheet, el modal button sheet, perdón. Entonces guardamos este cambio y vemos que nos está fallando. ¿Por qué? Porque en la lista de información que se está mostrando, nosotros no le hemos definido un tamaño fijo. Esto lo podemos resolver de dos formas. Esto es agregando un widget que es un expander para que se expanda en base al contenido que tiene. O podemos hacer lo mismo que hicimos en el widget de abajo, que es que se ajuste al contenido. Entonces ya se está mostrando. Ahora, para probarlo, vamos a presionar nuestro botón de más. Oh, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no hemos hecho la llamada a nuestra función. Entonces, ahora sí. Presionamos nuestro botón de más. Se muestra este valor aleatorio. Estas son nuestras opciones. Si le damos actualizar, refresca la pantalla, modifica el contenido. Y ahora, si lo queremos eliminar, se elimina. Bien, pero ahora tenemos un problema. Cuando creamos varios registros, nos pasa esto. Esto es un desbordamiento de un objeto que no se puede crear o que no cabe en pantalla. ¿Cómo solventamos eso? En nuestro caso, como tenemos una columna y solo tenemos dos componentes, ya sabemos que no se va a desbordar por otra razón. Entonces podemos hacer que el contenido de lo de abajo se expanda al espacio que tiene disponible. Entonces lo agregamos dentro de un expanded y ahora se solventa. Bien, aquí termina el video de esta semana. Espero te haya gustado. No olvides dejarme tu buen like si te gustó este video. Vamos a seguir aprendiendo sobre la programación en Flutter, así que continuamos en la siguiente clase.